El caldero mágico. Charlas junto al fuego y susurros de tinta. Un espacio para la voz que te guía entre las sombras. Llegó el momento en que el ruido se apaga. Bajamos la voz, acercamos el oído al fuego y dejamos que las palabras se posen despacio. Textos que no explican ni convencen, solo acompañan, abren grietas suaves y nos recuerdan algo que quizá habíamos olvidado. Recíbelos como un susurro junto al fuego, sin prisa, sin juicio. Esto es Susurros de Tinta. Antes de proceder a la lectura, queremos haceros una aclaración, y es que los personajes que van a aparecer en el siguiente relato no son personas ni criaturas conocidas, sino más bien entidades abstractas, con lo cual no podían tener un nombre al uso, y los vamos a representar con letras griegas. 2000 después de Cristo, cronología de la Tierra, un relato de L.G. Morgan. Habrá que decidir, dijo la entidad denominada Alfa. Muy bien, propongo una votación para evitar más dilaciones, aprobó la entidad llamada Omega. De acuerdo, fueron asintiendo las demás. Una última cuestión, reclamó Kappa, el miembro del consejo que había sido primera en llegar. ¿Qué número hace el último Mesías que hemos mandado? Lo digo porque, como sabéis, para los seres humanos todo lo que tiene que ver con lo que llaman numerología adquiere una importancia enorme. Podríamos ocuparnos de que fuera algo simbólico. El último Mesías era el 1313, contestó Sigma, que para la mayoría de culturas terrestres es un número que se asocia con catástrofes o cambios drásticos. Por si eso no fuera suficiente, están a punto de alcanzar, según su cronología mayoritaria, una fecha de simbólica cifra. Sí, todos somos conscientes de cuánto les gustan los conceptos redondos. Una vibración de regocijo recorrió la onda de energía que aglutinaba, a su vez, las energías de las entidades en esa formulación de sus esencias. Es decir, concluyó Omega, que están preparados para que ocurra cualquier cosa. En realidad, se recordaron todos en el silencio de sus mentes, no es que aquello tuviera mucha importancia, pero iba a ser más divertido si jugaban según las reglas previstas, para que los sujetos pudieran ir anticipando riesgos y resultados. ¡Ups! De nuevo se les colaban conceptos humanos. ¿Tanto les había marcado esa dimensión en concreto? Era, desde luego, uno de sus lugares de recreo favoritos, y aunque primitiva, una escuela que a más de una le había reportado interesantes conocimientos. Pero era curioso constatar hasta dónde llegaba su influencia. Precisamente se encontraban reunidas en ese ahora y ese aquí para decidir sobre el destino de aquel continuo espacio-tiempo que llamaban universo. Lo que es, les dejaba hablar a su antojo. Estaban ya tan evolucionadas y tan cerca de fundirse con el alfa y el omega. Las ventajas eran numerosas, habían repetido todas. Las enseñanzas derivadas del típico fin del mundo eran infinitas, en cualquier estado del ser que pudiera darse. Habían podido comprobarlo varias veces en distintos mundos. La evolución de las almas se saltaba varios pasos con experiencias tan esclarecedoras, que hacían tanto por la toma de conciencia sobre lo importante y lo irrelevante. Mi voto es, dijo Sigma, interrumpiendo de este modo los impulsos eléctricos que configuraban el pensamiento de todos ellos. Fin del mundo. El mío también, apoyó otra entidad llamada Omicron, que había permanecido inactiva instantes antes. Opino igual, se añadió otra voz, la de Lambda. Totalmente de acuerdo, opinó Alfa. Pues a mí me gustaría esperar un poco hasta estar segura, opuso Omega. Quizás si escucháramos más opiniones, alguien que tenga experiencia de campo más reciente, que pueda aportar datos de última hora, como se dice en la Tierra. Omega siempre resultaba demasiado humana, sintieron las restantes entidades. Era algo que debía trabajar sin duda, o la contaminación de las criaturas llegaría a ser irreversible. Podríamos llamar a algunos mesías de las eras recientes, sugirió Kappa, que albergaba también ciertas dudas y prefería no precipitarse. Por mí no hay inconveniente, se sumó Delta al debate. Tenemos tiempo. Hicieron fluir energía y partículas entre ondas electromagnéticas de nivel alfa. En un continuum simultáneo, otras ondas fueron sumándose a la principal, hasta engrosar un movimiento cíclico de periodo variable que quedó inmóvil al alcanzar su forma definitiva. Las explicaciones eran innecesarias.
Todas eran parte del todo global. Tenían acceso a la energía mental del compuesto simultáneamente. Omicron interrogó en nombre de todos a uno de los entes de reciente incorporación, el llamado Richard Bach. En su última encarnación, cuando aceptó la tarea de Mesías, número 1313, el cuerpo de Bach aún permanecía en la Tierra, pero su espíritu había logrado durante el sueño acudir a la llamada que le había convocado. Te hemos reclamado, explicó Gamma, porque necesitamos disponer de tus conocimientos y experiencias recientes para terminar de dilucidar la cuestión que nos ocupa. Acabar o no con el campo de entrenamiento que llamamos Tierra. Bueno, en realidad lo que se ha planteado es incluso más amplio. Hemos pensado acabar con toda la dimensión espacio-tiempo conocida como universo. Lo sé, contestó el llamado Bach. Todo lo que puede serviros de mi conocimiento está a vuestra disposición. ¿Y cuál es tu opinión entonces? Sabéis que tengo cierto apego especial a la forma temporal de vida que estamos tratando. Siempre me ha resultado útil y en algún caso incluso placentera y divertida. Pero mi opinión sobre el futuro de tal dimensión coincide con la vuestra. Creo que la capacidad de este mundo para seguir instruyendo entes eternos se ha vuelto muy limitada. Me apoyo en los resultados visibles que arrojan las almas que vienen de vuelta. Cada vez más, solo los espíritus más primitivos deciden probar fortuna en este campo de entrenamiento. Sin embargo, continuó Bach, fiel a mi misión, he hecho todo lo posible por transmitir algo de la verdad, aunque me temo haber fracasado. Los humanos son incomprensiblemente crédulos ante un montón de necedades, pero parecen completamente impermeables a la voz de la esperanza y de la verdad. En general, reflexionó en ese momento, creo que son más afines a los mensajes angustiosos y catastrofistas que a los otros. Así pues, si lo que queréis de verdad es sacudir conciencias y favorecer los crecimientos espirituales, lo mejor sería hacer algo en plan hecatombe u holocausto multitudinario. Allí les gustan los gestos llamativos y los sufrimientos atroces. Sus almas responderán sin duda, afirmó con rotundidad. Sí, sabemos de las gestiones que llevaste a cabo para transmitir lo que tenías encomendado, dijo Epsilon. Intentaste explicarles con tus libros todo lo que debían saber. Original, sin duda, la forma de presentarte. Gracias. La entidad Bach sintió la satisfacción del perfecto entendimiento en el seno de la mente colectiva. Tomé la decisión de presentarme como escritor porque, en la época terrestre en la que me tocó encarnarme, la comunicación de masas era, bueno, lo sigue siendo, un instrumento imprescindible para alcanzar el máximo auditorio. Podría haber elegido también el papel de periodista, claro, pero creí que un escritor, al tener más prestigio, sería más efectivo para la consecución de mis fines. Primero probé, siguió explicando, con Juan Salvador Gaviota, para explicarles la verdad de las cosas. Pero vi que resultaba demasiado metafórico. Sí, corroboró Epsilon con tono pensativo. Parece increíble, pero al encarnarse, la mayoría de los espíritus pierden por completo la intuición y el ingenio. No son capaces de comprender más que los aspectos superficiales y aparentes de la realidad, cualquier realidad. Puede deberse a las leyes de transformación, emitió algo parecido a un suspiro mental. Quizá sean inevitables esas pérdidas, reflexionó, al pasar de un estado energético a otro basado totalmente en leyes físicas, definido por el tiempo y el espacio. Las entidades mostraron su conformidad con la hipótesis. Además de lo ya dicho, continuó Bach tras un instante, el asunto se complica siempre todavía más debido a que en general las formas humanas no recuerdan nada previo al nacimiento. Todos los seres humanos creen firmemente que lo son. Mi caso, como el del resto de Mesías, era distinto porque ya me había encarnado allí unas cuantas veces antes. Por eso yo no olvidé nada. En todo momento fui consciente de lo que era. Pero como iba diciendo, elegí para la transmisión el medio concreto que pensé que gozaba de más posibilidades de éxito. Libros y libros. Y como el mensaje de las gaviotas no pareció llegarles, lo intenté de otras formas. Sin mucha más suerte, he de decir. Pues con ilusiones se lo pusiste tan claro como era posible, trató de consolar la Alfa. Al menos sin revelar lo que tenemos prohibido y que todos hemos aceptado. No nos mostraremos en otra naturaleza que la de la dimensión donde existimos en cada momento. En tu libro trataste de explicarles la verdad, que el universo no es más que una ilusión, que puedes expresar allí la realidad si lo deseas, pero que no es la realidad misma, y que el objetivo de la vida es ser feliz. Sí, aprender y divertirse, se lo dijo muy claro.
intervino Epsilon, que parecía saltar de incontenible energía. Somos las nutrias del universo, les dijiste. Eso fue realmente bueno. Emitió el equivalente de una sonrisa satisfecha. Que la auténtica familia no es de sangre, que la criatura espiritual que llevas dentro te guía por la vida, que si justificas tus limitaciones las tendrás... Pues no se enteraron de nada, zanjó Richard, desanimado. O si acaso, unos pocos. Tal vez si hubieras intentado una cobertura más tradicional, comentó Psi, dentro de la mente colectiva. Algo más del estilo del visionario convencional. Ya entiendo, respondió Richard Bach. Más como el Mesías llamado Jesucristo. Milagros, multitudes alrededor, mensajes orales y en vivo, y una muerte espectacular para que te recuerden. Me lo planteé, no creáis, pero pienso que en esta época no hubiera dado resultado. Hay sectores importantes muy escépticos respecto a mensajes de este tipo. Las religiones no tienen en estos momentos muy buena prensa. Además, intervino entonces Tau, que llevaba tiempo inactiva. No olvidemos que Cristo tampoco logró transmitir lo que se proponía. En su tiempo solo le entendieron de verdad unos pocos, y aun esos fueron barridos con el paso del tiempo por las corrientes mayoritarias, que acabaron con cualquier resto de significado que pudiera quedar en el mensaje primitivo. Solo dejaron lo del pecado, la penitencia y esos gestos extremos y vacíos que fascinan a las multitudes. No tengo que incidir, supongo, en las guerras santas que se montaron después, la quema de brujas y herejes, las excomuniones a los que se atrevían a decir una palabra en contra. Creo que el enfoque místico, filosófico no da resultado allí. Tal vez fuera distinto si hubiéramos probado otro. Oh, pero ya lo hemos hecho, contestó Fi. Que se manifieste, por ejemplo, la entidad llamada en la Tierra Julio Verne. Estoy aquí para lo que deseéis, contestó Verne. Pongo la experiencia de mi última reencarnación a favor de debate. En primer lugar, he de dejar claro que yo me inclino también por la solución final que se ha propuesto. Coincido con Bach en el valor mediático que tienen en la Tierra las catástrofes. Y también, por qué no reconocerlo, por simple diversión. Me encantaría contemplar en el universo un cataclismo colosal que acabara con todo. El deleite les sacudió a todas como si fueran ecos finales de ese pensamiento. ¿Habéis pensado en las posibilidades que se nos abrirían entonces para diseñar de nuevo cualquier otro mundo que sustituyera a este? Pero en fin, la decisión será de la mayoría. Mientras, y por si sigue de algo, contestaré a la pregunta sobre el tono de mensaje más efectivo. Yo, al contrario que Bach o Cristo, o que Mahoma o Buda, que optaron por la cierta reverencia que despista lo divino, enfoqué el asunto con otro lenguaje y otras perspectivas que no eran, según creo, ni filosóficas ni trascendentales. Y el resultado fue el mismo, incomprensión total. En el mejor de los casos fui ensalzado por mi enorme imaginación y gran ingenio. En el peor, me tomaron por un loco visionario, pesimista en mi concepción de un futuro regido por el dinero y la esclavitud tecnológica. He llegado a pensar, suspiró con pesimismo, que sea la época que sea, el mensaje que llevamos los mesías choca siempre con lo que la mayoría del mundo piensa o imagina. Vamos contracorriente, hay que asumirlo. A ver, que no es que yo me queje, solo pongo de relieve las dificultades de la tarea, y hay que reconocer, eso sí, que las pocas almas que logramos convencer experimentan un gran avance, pues cuanto más minoritario es el camino que se elige, más posibilidades de crecimiento hay. Si permitís otra opinión, se dejó sentir otro ente recién llegado. Es que pasaba por aquí y no he podido resistirme a la discusión. Era la entidad llamada en la Tierra Billie Holiday. Solo quería aportar, en apoyo de lo que dice Verne, que mi manera de hacer llegar los mensajes fue también distinta, pero adecuada a la época y entorno social que elegí para mi inmersión. La música arrastraba multitudes entonces, rompimos con todo, renovamos la escena artística, con el mismo resultado global que apunta Jules. Unos pocos reaccionan, sí, la música les hizo conectar con áreas de sí mismos que desconocían, pero el radio de influencia resultó demasiado escaso. Tampoco es que eso me frustre mucho, ¿eh? La energía onduló sinuosamente. Siempre he tenido claro que el verdadero objetivo de nuestras misiones es mostrar las infinitas posibilidades que existen,
No tenemos que salvar a nadie. Cada uno es libre de arruinar su vida o de ser un perfecto o un ser humano feliz. O tener una vida plagada de éxitos o de sufrimientos atroces. En fin, my darlings, que solo quería ponerle un poco de variedad al tema. Seguid con lo que estabais haciendo. En ese momento se hizo presente una subida de energía en un punto de la onda que formaban todas, y se hizo patente una entidad que aún no había intervenido. Se trataba del ente que una vez fuera el Mesías número 50, el Buda. Quería intervenir en este punto, se presentó, por añadir, como Billy, otro punto de vista distinto a los que se están manejando. Avanzó ya, eso sí, que mi conclusión final va a ser la misma que ya han planteado los demás. Creo que este mundo ha agotado su capacidad para progresar y servir de enseñanza a las almas que están en el ciclo de la evolución. Hace tiempo que avanza en círculos y, salvando los cambios aparentes, no se muestra distinto del que había en mi tiempo. Yo también, afirmó el Buda, traté de hacerles entender los pasos a seguir para progresar y alcanzar la felicidad, que alguien llamó nirvana, no sé por qué. ¿Tienen unas manías con los términos? En realidad el nirvana es la ausencia de sufrimiento y de deseos, y todos sabemos que la felicidad no puede ser la falta de nada, sino todo lo contrario, la culminación de lo que se es. Pero dejando de lado aspectos tan metafísicos, creo que podemos afirmar que el hoy de la Tierra no difiere, en cuanto a pensamiento y nivel del espíritu, del ayer que me tocó vivir. Sea pues llegada la hora de poner punto final a este continuum, que fue creado para un fin que no ha cumplido. Pues parece que todo apunta en la misma dirección, resumió Psi. ¿Algún otro aporte? A mí me gustaría añadir algo. Se sintió la presencia del Mesías número 25. En la tierra, la reina egipcia Hatshepsut, único faraón mujer de la historia del imperio. También estoy de acuerdo con la solución final. Solo quiero opinar sobre la forma de hacerlo. He de haceros notar una cuestión. Cuando yo vivía en la materia la primera vez, no fui consciente de mi encarnación. Mi misión consistió en transmitir el mensaje con hechos. Yo me sentía impelida a obrar según mi propio convencimiento e intuición, aun en contra de lo establecido, y mi vida terrestre misma fue el mensaje que transmitir. Por ello sé lo que pueden sentir todas las almas que se encuentran en el espacio-tiempo-tierra. No recuerdan que todo es ilusión. Por tanto, se toman con gran dramatismo los acontecimientos que les suceden. Sufren, temen y se retuercen en agonía entre la tristeza y la muerte. Pongamos fin a su mundo, sí, pienso lo mismo, pero advirtámosles antes. A mí me parece bien. Aportó su granito de arena el llamado Mesías número 105, en la tierra Maimónides. Mandemos señales, grandes signos. Estoy seguro de que será tarea fácil. Recordad lo que ocurrió antes del año 1000 después de Cristo, cronología mayoritaria de la Tierra. Una especie de histeria colectiva en muchas partes del mundo, impresionante para la época, expresó satisfacción. Imaginad lo que se podría hacer ahora con la facilidad de comunicación que existe. Se aproxima de nuevo el fin de otro milenio y el terreno está abonado. Todas sus teorías del milenarismo les hacen esperar con temor el año 2000. Es un temor ancestral acerca del fin del mundo. Hasta los más racionales albergan en su interior resonancias del terror común. Si mandamos signos que cumplan los tópicos y animamos los actos dramáticos que ellos mismos llevarán a cabo, sin duda... Perdonad una interrupción, intervino Bach. Es necesario que regrese a mi cuerpo, si no, lo perderé irremediablemente. Me sumo a la decisión que toméis y a la forma que os parezca mejor. Eso sí, no quiero conocer más detalles. Aguardaré con impaciencia y emoción lo que se os ocurra. Había decidido tener esta vez una muerte sencilla y discreta, pero creo que de este modo todo será más ameno e ilustrativo. En una partícula de tiempo, la entidad Bach dejó de estar operativa y desapareció de sus conciencias. Reanudaron el debate como si nada. Recapitulemos. Se agitaron las micropartículas de gamma. Todos estamos de acuerdo, es hora de obrar. Empecemos, pues, a divertirnos. ¿Qué deseáis? Lo primero ha de ser mandar cometas, actuó la entidad Kappa, poseída ahora de energía. Siempre anticipan desastres. Mejor muchos, que sea algo realmente significativo. Y hubo grandes signos en el cielo. De la mañana a la noche se dejaron ver radiantes cometas y estrellas fugaces, y el firmamento estalló en cascadas luminosas nunca vistas, y hubo colores inesperados donde siempre había habido azul tranquilizador, y nadie comprendía lo que estaba pasando, como si una aurora boreal enigmática y colosal se hubiera adueñado del techo del orbe.
y los instrumentos de medida se averiaron, y los científicos sufrieron colapsos y apoplejías, y no hubo ya nada estable. «Ahora hagamos algún prodigio con el agua», dijo Capa. «Conocéis el poder que alcanza como señal, sus referencias históricas. Hagámosles recordar las aguas del Mar Rojo separándose para dar paso a los israelitas, a Jesús andando sobre las aguas, o algunos de los mitos más famosos, Poseidón o Neptuno reinando en las aguas, el Triángulo de las Bermudas tragándose barcos y aviones». Y los mares se alzaron en grandes olas, y muros vítreos se elevaron sobre el horizonte en todas las costas, y esperaron tsunamis que barrieran la tierra. Pero eso no sucedió, y el temor creció aún más ante lo incomprensible, y a nadie que supiera se podía preguntar. «Eclipses», añadió Psi. «Donde haya luna, provoquemos un eclipse de luna, y donde haya sol, de sol. Tienen misteriosos significados desde la antigüedad», se dijeron realimentándose todas las entidades. Y hubo fenómenos que los astrónomos no habían anunciado. Nadie tenía gafas adecuadas para presenciar los ocultamientos solares. Muchos se los perdieron sin más, ocupados en quehaceres que no dejan tiempo para mirar al cielo. Los pocos que, avisados por la repentina oscuridad, trataron de ver qué pasaba, no dieron con ninguna explicación. En los países de la cara oscura nadie se fijó especialmente en la luna aquella noche, y el tema eclipses fue poco o nada efectivo allí. «Plagas», sin duda, aportó Delta entonces, sin permitirse caer en el desánimo. «Eso siempre funciona». Y hordas de langostas cayeron del cielo, y los ríos se tiñeron de sangre, y las cosechas se calcinaron en los campos, al parecer por combustión espontánea. Y horribles tormentas surcaron los cielos, pero no llovió agua, sino ranas y mosquitos. Y las personas se cubrieron de un curioso, aunque inofensivo, sarpullido. Y los animales salvajes salieron de zoos y sabanas, de parques temáticos y circos, para invadir las calles de las ciudades y los campos de las urbanizaciones. «Y trompetas», añadió Psi ya en éxtasis. «Siempre me han parecido muy significativas las trompetas del juicio. ¿Me permitiréis, no obstante, una leve modificación? En aras de la creatividad». Y como Psi siempre había sido el más peculiar de todas ellas, le concedieron su pequeño capricho. Y el aire trajo entonces el estruendo apoteósico de música que resultó sorprendentemente conocida. La trompeta de Louis Armstrong, el saxo glorioso de Lester Young y la perfecta y jazzística dirección de Lady Day, que arrastraba con elegancia infinita las hermosas palabras de Blue Moon, mientras una enorme luna llena azul cobalto se destacaba sobre todos los horizontes. En la tierra, Richard Bach alzó la cabeza y negó repetidamente, chasqueando los labios. Eso no se iba a entender, pensó. Un humorístico fin del mundo no entraba en los esquemas de los seres humanos. Él lo sabía bien. Uno no se tomaba la destrucción y la muerte como si fuera una broma. Parecía, al fin y al cabo, que las entidades cósmicas habían perdido la conexión con sus antiguas encarnaciones. Miró a su alrededor y percibió terror y desconcierto. Luego vio resignación y desesperanza. Y por último, acciones sin rumbo ni pensamiento, un rebaño que se ponía en marcha sin saber por qué ni hacia dónde. Y Richard Bach perdió la esperanza. Y entonces, los seres humanos, desconcertados, supieron que algo extraño, algo distinto a cualquier cosa que hubiera sucedido nunca, estaba pasando. Y un éxodo se formó desde cada punto habitado en dirección a los centros de las grandes ciudades. Y ríos de gente cubrieron cada camino y cada acceso, colapsando todo, y cada hueco libre fue ocupado por personas y animales en movimiento. Entonces, las entidades que observaban con sus mentes cuanto acontecía en la tierra sintieron que todo estaba bien. Y sus auras se agitaron y se aceleraron contagiándose movimiento y actividad. ¿Qué falta?, se interrogó Alfa con emoción. Necesitan algo más definitivo, más concluyente. El temido efecto 2000, se respondió a sí misma, del que tanto se ha hablado en los últimos tiempos. Ya que sabemos cuánto aprecian sus máquinas, los terrestres, y cuánto han llegado a depender de ellas, hagámoslo a lo grande, el apocalipsis de la tecnología. Allá vamos. Y todos los sistemas fallaron, y los ordenadores murieron sin un suspiro de advertencia, y el mundo se apagó, y ya ninguna máquina, sencilla o compleja, funcionó nunca más, y hubo grandes lamentos e innumerables gemidos de consternación, y se lloró por las pérdidas como si de seres humanos se tratase,
y las muchedumbres alcanzaron en todo el mundo las sedes de los gobiernos, y empezaron las luchas y los tumultos, y fueron rescatadas todas aquellas armas que no precisaban de asistencia tecnológica, y unos contra otros lucharon, sin distinguir al final amigo de enemigo. Y hubo también frenéticas oraciones y orgías multitudinarias de desenfreno nunca visto, y suicidios en masa y penitentes desquiciados. Richard Bach, espectador desde la tierra, alzó la vista de nuevo al cielo, encaramado sobre la cima plana de una colina, donde había llegado horas antes con su pequeña avioneta, y contempló con los ojos de su espíritu un más allá que sólo él sabía a ciencia cierta que existía. Esta vez no había precisado planes de vuelo aprobados ni indicaciones de ningún controlador aéreo. Sabía que este vuelo iba a ser el último. Su avión había sucumbido como todo lo demás. Miraba en la distancia, era de día, el enjambre de personas que se desplazaban por cualquier camino de los que abarcaba la vista sin un destino definido, y percibió su angustia y su terror, su desconcierto. Sintió lástima por ellos, aunque todo era solo ilusión. Qué fácil era olvidarlo. ¿Cómo llegaba a sentirse uno sumido en la situación, sumergido en la profundidad de la desgracia, atrapado en medio de acontecimientos que creemos externos? Y sintió una punzada de duda. ¿De verdad era aquella la manera? Llegó el final. La entidad Gamma parecía haberse contagiado de la gravedad del destino que habían otorgado al planeta azul. Ni la agitación más mínima turbaba su esencia. Todo su ser se hallaba inmóvil, como si la vida la hubiese abandonado. Pongamos de una vez término a la tarea y que las almas recobren al menos la conciencia de lo que son. ¿De qué sirve prolongar la agonía? ¿Prolongar?, se extrañó Psi. Pero si el apocalipsis entero no ha durado ni día y medio, según el cómputo de la Tierra. Menos tiempo hubiera sido una absoluta chapuza. Cometas juntándose con los mares alzados, eclipses a ritmo de jazz o eclipses de lunas azules. Mejor no lo podíamos haber hecho, creo yo. Solo queda destruir el resto de la galaxia. Hay que acabar con todo lo que ellos creen que existe. Es inevitable, corroboró Phi. Hay que llevar la función hasta sus últimas consecuencias. Propongo algo así como el Big Bang, pero a la inversa. Lo último de lo que tendrán conciencia como seres humanos es de un instante infinitesimal de luz cegadora y calor abrasador. Y después la nada, o el todo según se mire, porque habrán vuelto a ser, libres de la envoltura engañosa de la encarnación, y nos reiremos todos y comprenderán el sentido del espectáculo fin del mundo que les hemos servido. Y la tierra se vio sacudida por fuertes temblores, y sonidos espeluznantes llegaron transmitidos desde la atmósfera como el eco en un universo cada vez más vacío de los estallidos planetarios. Y comenzó a verse un foco de luz mucho más ardiente y luminoso que el sol. Richard Bach sintió la tierra agitarse bajo sus pies. Se tapó los oídos, ensordecidos por los estruendos que anunciaban explosiones lejanas, y luego miró al firmamento, sobrecogido a su pesar ante la inmensidad del abismo que se cernía sobre ellos. Había llegado el momento. Solo quedaba aceptar el fin y disfrutar del espectáculo. Pero un momento, ¿qué era aquello? ¿Cómo habían conseguido? Grupos de personas habían detenido su ciega marcha inesperadamente. Se habían salido del camino que dibujaba el principal río humano y, apoyándose los unos en los otros o llevando en andas a los más débiles, improvisando camillas o empujando cualquier cosa que tuviera ruedas, se dirigían a los campos y a los bosques. Bach afinó su visión y proyectó su mente a diferentes rincones del globo donde vivían distintas versiones de lo que ahora contemplaban sus ojos, a los pies de la colina o donde estaba su cuerpo físico. Viajó con sus sentidos más profundos, observando lo que hacían las criaturas humanas, que hasta hacía un par de días habían sido su misma especie, y sumergiéndose en sus mentes y en los latidos profundos de su sangre y su memoria. Y lo que vio le dejó maravillado. Vale, sí. Sabía que estrictamente estaba haciendo trampas, utilizando facultades que no correspondían a su encarnación presente. «¿Pero qué coño?», dijo en voz alta, con su mejor acento californiano. «Me acojo al comodín del libre albedrío». La gente, grupos numerosos, comunidades enteras, regresaba a la tierra, volvía a buscar refugio en cavernas y grutas o se tumbaba en la hierba a mirar las estrellas por última vez.
Buscaba a sus seres queridos, abrazaba a sus amigos, a sus animales, sus recuerdos, y se preparaban para hacer frente a la muerte irreversible, juntos, unidos, olvidada por fin cualquier diferencia, comprendiendo en el estertor de la civilización lo que muchos no habían sabido ver en los tiempos de bonanza, distinguiendo de pronto lo urgente de lo importante, lo perecedero de lo inmortal, lo accesorio de lo que nos hace realmente humanos. Todas las entidades se hallaban completamente arrobadas y absortas en la percepción de los últimos momentos de la dimensión llamada universo, cuando se dejó sentir, en la inmensidad de su pensamiento, el eco de la presencia del ente Richard Bach. Un momento, deteneos. Esto no puede acabar así. Solo un esfuerzo colosal de sus voluntades permitió a las entidades volver su atención al requerimiento del recién llegado. ¿Qué pasaba ahora? Ninguno daba crédito a la petición. ¿Qué ocurría con Richard Bach? ¿Acaso los últimos momentos de su vida mortal lo habían trastornado? Lo he comprendido todo, explicó Bach, con un tono de urgencia muy poco propio de un ente eterno. Sería contravenir los principios más básicos del plan. No podemos hacerlo. No es nuestra elección, insistió, sino la suya. ¿Es que no lo veis? Dejadme mostraros, suplicó. Entonces proyectó en la mente colectiva todos los detalles y las imágenes recogidos en la tierra, que habían pasado desapercibidos al resto ante la aterradora inmensidad y la magnificencia de la que eran espectadores. Cada cual debe escoger su destino, ¿no es así?, continuó Richard, y escribe su vida terrestre, aunque no lo sepa conscientemente, como si fuera el guión de una película. Luego se sienta en la butaca, con las palomitas y tal, y a disfrutar. Da igual drama o comedia, peli de terror o fantasías animadas, todo vale, porque todo sirve para enseñarles algo, para pasarlo bien. Eso quiere decir que el fin del mundo no puede ser cosa nuestra, tienen que decidirlo ellos. Nosotros se lo hemos servido en bandeja y os lo aseguro, yo que lo he visto, ha sido algo grandioso, pero no ha de ser su condena, sino su oportunidad. Propongo, expresó con toda la firmeza de la que fue capaz, que les concedamos una moratoria. Se la han ganado. Han respondido, han resistido. Hoy algunos se han atrevido a desafiar la determinación del destino, eligiendo por sí mismos cómo quieren vivir su final. Yo propongo, concluyó, que los dejemos salvarse, que el universo dure aún un poco más y que si tiene que extinguirse sea porque lo decidan ellos con sus actos. Unos instantes de absoluta quietud siguieron a la formulación de ideas producida por Bach. Luego los pensamientos volvieron a fluir y se fusionaron y cobraron forma e intensidad. Las ondas mentales de la entidad gamma resumieron sin palabras el mensaje final que resultaba de aquello. Que así sea. Pues nada, amigas, como siempre, ya cuando llegamos al final del programa voy con mi consejito. Cuando alguien te diga que algo no se puede hacer, recuerda que está hablando de sus limitaciones, no de las tuyas. Bueno, chicas, pues ya podéis abrir los ojos y regresar a la realidad cotidiana, aunque seguramente, y nos gustaría, un poco más enriquecida. Y esto habrá sido todo por hoy. Nos volveremos a encontrar en la próxima hoguera.